Hola, en esta oportunidad te hablaré de las habilidades sociales. No somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con las emociones. Es la frase con la que quiero iniciar el día de hoy. ¿Qué son las habilidades sociales? Es aquella capacidad para relacionarnos libremente con los demás, de un modo beneficioso y socialmente aceptado y valorado. Es esa conducta que el individuo emite en un contexto interpersonal. Es lo que expresa sus sentimientos, sus actitudes, deseos, opiniones, derechos. Es un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas de los demás que generalmente va a llevarle a este individuo a que pueda resolver problemas de manera inmediata en situaciones mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. Las habilidades sociales básicas. ¿Cuáles son? Vamos a hablar un poquito de ellas. Por un lado está la asertividad, que es la capacidad de defender sus propios derechos y las opiniones de los demás, pero sin dañar. Otra habilidad social básica es la resolución de conflictos, es decir, esa capacidad que el individuo tiene para interpretar un conflicto y sacar alternativas de solución del mismo. La comunicación, capacidad de expresar, escuchar sentimientos, emociones, ideas de sí mismo y también de las otras personas. Empatía se refiere a esa capacidad que el individuo desarrolla para ponerse en contacto o en el lugar de la otra persona y poder entenderlo. Otra habilidad social básica es el apego, la capacidad que tiene el individuo de establecer lazos afectivos y amistosos con otras personas en un clima de confianza y respeto mutuo. La colaboración o cooperación es el hecho de que el individuo desarrolla la capacidad de colaborar con los demás para un logro de un objetivo común. Comprensión se refiere a esa capacidad para entender las situaciones sociales y no tomarlas como algo personal o culparse por determinadas cosas. Es decir, que comprende los eventos o situaciones que se suscitan en su vida. La capacidad de autocontrol, un eje muy fundamental dentro de lo que son las habilidades básicas. Es esa capacidad de interpretar sus creencias, sus sentimientos propios y controlar aquellos impulsos hostiles que pudieran suscitarse. Habilidades sociales y cómo ésta se clasifica. Por un lado están las habilidades sociales primarias y por el otro lado las habilidades sociales avanzadas. Te puntualizaré a cada una de ellas. Primero hablaremos de las habilidades sociales primarias. 1 es saber escuchar. 2, poder iniciar una conversación. 3, mantener una conversación. 4, tener la capacidad de formular una pregunta. 5, tener la capacidad para dar gracias. 6, tener esa capacidad para presentarse. 7, o desarrollar la capacidad para presentar a otras personas. 8, hacer cumplidos o elogios a otros individuos. Habilidades sociales avanzadas. Está relacionada con la capacidad de pedir ayuda en caso de encontrar alguna limitante para desarrollar alguna actividad de la cual no tiene todavía capacidad o competencia, o si la tiene en cantidades más disminuidas. Capacidad para participar en actividades, capacidad para dar instrucciones, capacidad para seguir instrucciones, esa capacidad para disculparse en el caso de haber ofendido o hecho algo de lo cual no considera que sea lo adecuado. Convencer a los demás, es decir, esta habilidad le va a servir en el futuro en la capacidad para negociar con otras personas o establecer puntos de negociación. ¿Cómo se aprende? Por un lado se aprende por modelado o imitación, vale decir, de personas a las que se observa esta conducta y se la modela o se la imita. La enseñanza directa, cuando alguien te la enseña.
consecuencia de las respuestas sociales del modelamiento, o sea, de la interacción, de los vínculos que establece el individuo con su entorno, va asimilando ciertas habilidades y las va poniendo en práctica en su vida propia. La práctica de la conducta social adecuada. Cuando encuentra un refuerzo en ciertas conductas que la sociedad los refuerza o el entorno los refuerza, como el hecho de saber ser agradecido, ser empático, y hay una sociedad o un entorno que lo premia esa conducta, entonces el individuo hace de esta conducta una conducta más habitual. Tipos de habilidades. Hay habilidades simples y hay habilidades más complejas. Las habilidades simples están en dar y recibir elogios, viceversa, y las habilidades más complejas se refieren a la capacidad de asertividad y la empatía, que tiene que ver con el entorno y las vivencias del individuo para asimilar esta habilidad. ¿Cuáles son esas habilidades sociales? Seguir instrucciones, de las que ya hemos estado hablando hace un momento. Seguir instrucciones también implica que tengas que aguardar un turno, aceptar un no como respuesta, pedir permisos, escuchar a los demás en sus puntos de vista, sean o no similares a los tuyos, pedir ayuda, conseguir la atención de alguien, persuadir con tu comunicación o tus gestos o lo que tengas que utilizar como recurso para que la otra persona pueda atenderte o prestar atención. Saber pedir perdón en el caso de haber cometido algún acto que no es del agrado tuyo ni de los demás y que pudiera ser dañino para la relación o la interacción entre las personas. Vamos a hablar un poquito de las habilidades básicas, como el escuchar, iniciar una conversación. ¿En qué te sirve? ¿De qué manera esto te puede servir en tu vida? 1. Escuchar es prestar atención no solamente a las palabras dichas, sino a la forma en que lo ha dicho, la entonación, los gestos que han acompañado, qué te está tratando de decir esa persona, cómo está su voz, está temblorosa, está alegre, se nota que está preocupado. Prestarle atención más allá de simplemente escuchar por escuchar una palabra vacía, sino escuchar también la emocionalidad que acompaña a ese discurso o a ese diálogo que está estableciendo la otra persona con nosotros. Iniciar una conversación. A muchas personas les cuesta iniciar una conversación, pero las personas que han desarrollado las habilidades básicas se les da fluidamente la comunicación y se les hace más fácil iniciar una conversación para indagar o rescatar información que ellos precisan importante. Mantener una conversación, no quedarnos en una conversación monosilábica de sí, de no, tal vez, sino seguir el curso de una conversación fluida y natural. Formular una pregunta. Para los chicos en el colegio se les hace complicado el formular una pregunta porque no saben cómo hacerla, muchas veces les dificulta hacer preguntas. Incluso los adultos, que hay personas que les cuesta hacer preguntas y prefieren quedarse con la duda. Entonces eso nos puede obstaculizar en el aprendizaje, en la relación con los demás, en sacarnos las dudas, despejar las dudas. Entonces es necesario que sepamos formular preguntas. Dar gracias nos abre la posibilidad de tener un gesto agradable con los demás y ser agradables en el momento de dar las gracias, porque estás agradeciendo una atención o algo que el otro ha hecho por ti. Presentarte, presentarse, presentar a otras personas, hacer un cumplido, un elogio, es parte de las interacciones sociales que el individuo lo realiza en un proceso de comunicación. Habilidades sociales referentes a la planificación es igualmente importante. En el momento que nosotros vamos a tomar decisiones, es importante tener un plan, aprender a tomar decisiones. En un curso anterior, un tema anterior, ya se ha hablado de la toma de decisiones y todo el proceso que implica tomar decisiones. Pensar sobre la causa de un problema, establecer un objetivo, conocer tus propias habilidades, recoger información suficiente para tomar una decisión, resolver los problemas según su importancia. Entonces vas viendo cuál es lo más urgente, lo más importante y vas dando solución a ellos de forma organizada y no querer dar o hacer las cosas en un solo momento todas simultáneamente.
se nos puede complicar. Concentrarse en una sola tarea para poder desarrollar todo el proceso de inicio y conclusión de la misma. Entre las habilidades sociales avanzadas está el pedir permiso, que a veces se les dificulta a los adolescentes porque creen que por el hecho de ser ya más grandecitos no deben pedir permiso. Toda persona tiene que aprender a pedir permiso. Si yo quiero pasar al lado de alguien que está parado, entonces tendré que decir, por favor, ¿puedo pasar? Permiso. Entonces, esas habilidades las vamos desarrollando en el curso de nuestra vida. Compartir algo con alguien, ayudar a los demás, aprender a negociar tus puntos de vista, cuánto vos quieres, argumentas tu necesidad de tener alguna situación o alguna ganancia de algún objeto que es de tu interés. Empezar el autocontrol, autorregular tus emociones, tu estado anímico, tus impulsos. Defender tus derechos, pero también respetar los de los otros, responder a las bromas, evitar los problemas con los demás, no entrar en peleas, son algunas de las habilidades sociales más avanzadas. Habilidades referente al conocimiento de tus propios sentimientos es otra habilidad muy importante que nosotros tenemos que conocer y desarrollarla dentro de nuestro entorno de aprendizaje personal. Conocer tus sentimientos, cuáles son, cómo reaccionas ante ellos, ante qué situaciones se despiertan ciertos sentimientos, aprender a expresarlos de una manera adecuada en los momentos adecuados, comprender los sentimientos de los demás para no dañar o causar una incomodidad al otro. Enfrentarte con el enfado de otro no siempre va a agradar lo que dices, a veces las personas pueden estar enfadadas, entonces manejar este enfado, tal vez retirarte, hacer un tiempo fuera o entender que tal vez el enfado no es contigo, sino con una situación que la persona está viviendo en ese momento. Expresar los afectos, no callarlos, no suponer que me quiere o supongo que sabe que le estimo. Mostrarlo, dale un abrazo, dile que te importa. En el tema de la relación con tus hijos, tú como hijo también puedes mostrar ese afecto a tus padres, porque aún los adultos, siendo adultos, también requieren de afecto y atención de los hijos o de sus seres que son especiales para ellos. Resolver el miedo, autorrecompensarte, saber que, bueno, hoy hice esto, me parece que es grato, es agradable, entonces, bueno, es mi premio emocional, o si quieres darte algún objeto. Habilidades para hacer frente al estrés. Es importante que desarrollemos esta habilidad porque te va a permitir, en primer lugar, formular una queja. Cuando algo no te parezca o no estés de acuerdo, vas a poder hacer una formulación de por qué no te agrada cierta o X situación. Responder a la queja. Si alguien viene y te reclama por algo, entonces sabrás hacer los descargos necesarios al requerimiento de esa otra persona. Demostrar que eres capaz y competente en los juegos, resolver el tema de la vergüenza. No estamos exentos, en algún momento se nos puede presentar una situación bochornosa o vergonzosa y saber lidiar con ella, saber salir de ella y no pensar que es el fin del mundo, simplemente es una situación que se ha dado, pero que no es una situación estable de la cual nos tengamos que sentir avergonzados por siempre. Arreglártelas cuando te dejan de lado. Esto es algo muy importante que nosotros debemos tener o deberíamos haber desarrollado como personas. A veces nos sorprendemos cuando vemos que en las estadísticas de agresiones hacia las personas, especialmente hacia el género femenino, se observa que la otra persona no es capaz de aceptar que le hayan dejado de lado o que haya terminado la relación o que haya una ruptura en la relación sentimental que pudieron haber tenido. Entonces es importante que aprendamos de que nos pueden dejar de lado. ¿Por qué? Porque tienen otras opciones, tienen también sus propias decisiones en cuanto a lo que quieren para sus vidas. Y obviamente nosotros en algún momento también dejamos de lado a otras personas.
porque tenemos también nuestros objetos apuntados hacia otro extremo y no son compatibles con los de la otra persona. Entonces debemos entender que no siempre somos del interés total de las otras personas, ni todos van a ser de nuestro interés total. Tenemos que aprender a dejar de lado en algún momento a los demás y entender cuando nos dejen de lado. Defender a un amigo, responder a una persuasión, cuando alguien insiste, te persuade, entonces saber responder de manera asertiva e indicar tus argumentos del por qué no estás interesado en tal o cual situación. Responder al fracaso, no verlo como una pérdida, sino más bien como una posibilidad de aprender nuevas estrategias, de tener nuevos aprendizajes y de que eso te ha dejado un aprendizaje para futuro, de no tener el mismo tropiezo con la misma situación y obviamente desarrollar nuevas habilidades que te eviten caer en futuros fracasos. Enfrentarte a las situaciones contradictorias. Es cierto, como dicen, no todo es justo en la vida, hay diferentes puntos de vista y a veces vamos a tener contradicciones con los demás, tenemos que aprender a lidiar con ellos. Responder a una acusación, hacer los descargos, las defensas necesarias, pero sin exasperarte emocionalmente. Prepararse para una conversación difícil es otra de las habilidades para manejar o hacer frente al estrés. En los diferentes momentos de nuestra vida vamos a tener conversaciones difíciles para las cuales nos tenemos que preparar. Diré cómo lo voy a abordar, si vamos a bajar el tema emocional, vamos a hablarlo más de manera racional, entonces hay que prepararse. Hacer frente a las presiones del grupo. Aún siendo adultos hay la posibilidad de que se ejerza presión de alguna manera, pero debemos aprender a lidiar con esa presión, haciendo prevalecer nuestros derechos, nuestros puntos de vista, pero respetando obviamente los otros o saliendo con una comunicación más asertiva del paso. Las habilidades sociales avanzadas como pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguir instrucciones, disculparse, convencer a los demás, es vital. 1. Pedir ayuda te va a permitir aprender algo que no lo sabías o que te estaba dificultando o que tenías una duda, entonces despejas la duda, recibes el apoyo y la ayuda del otro. Participar, no quedarte callado, hacer conocer tus puntos de vista, dar a conocer aquellas iniciativas o puntos de vista que tú tienes. Dar instrucciones, seguir instrucciones. Dar instrucciones es importante. Imagínate como padre o como madre o como un funcionario, en algún momento en tu cargo o en el lugar que estés, te va a tocar dar las instrucciones precisas de cómo quieres que se desarrolle tal o cual actividad o tarea a la persona que le estás dando la instrucción. Entonces tienes que ser preciso o precisa al dar las instrucciones y hacer un seguimiento para ver si se están dando cumplimiento a esas instrucciones dadas. Disculparte en el caso de que te hayas equivocado o hayas exagerado en tus comentarios o en tu comportamiento. Convencer a los demás te va a servir para el proceso de negociación, de decir por qué tus argumentos son válidos y por qué te parecería que sería importante que lo tuyo se tomase en cuenta en relación a la de la otra persona. Habilidades para la vida. Todo lo que nosotros aprendemos es para usarlo en nuestra vida. Si dices tener un conocimiento, solo se va a probar que tienes ese conocimiento cuando lo das uso en tu vida, lo aplicas a tu vida. ¿Y se refiere a qué? Las habilidades para la vida son todas esas aptitudes que el individuo ha ido incorporando a sus conocimientos y le va a permitir de una manera positiva enfrentarse eficazmente a los retos y desafíos de la vida. ¿Cómo se aprenden las habilidades sociales? Por aprendizaje, por observación, o sea, observando las conductas de otros, y es ahí donde a veces los medios de comunicación moldean mucho nuestras conductas o comportamientos hoy en día, y hay que ser bastante críticos y muy autocríticos en qué información observada es saludable y cuál observación no es. Aprendizaje por observación no es saludable.
Entonces, alerta a los papás, entonces observen qué están viendo sus hijos y qué están aprendiendo por observación. Retroalimentación personal, cuando tu conducta recibe aceptación de los otros, un refuerzo social o positivo que hace que la conducta se vaya repitiendo. Y las expectativas cognitivas, que lo vamos incorporando a lo largo de nuestras vidas. ¿Cuál es la importancia de las habilidades sociales para la vida? Por un lado, te van a garantizar el éxito en la vida aquellas conductas positivas que te van a permitir manejar la frustración, manejar tus emociones y permitirte un empoderamiento. Habilidades para la vida están relacionadas a la capacidad de comunicarte adecuadamente, a mostrar conductas empáticas, manejar bien tus emociones, tener un autoconocimiento de cómo eres, quién eres, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, a que tengas habilidades para tomar decisiones de manera adecuada con los menores riesgos de fracaso. Aprender a trabajar en equipo, que es otra de las habilidades sociales para la vida, que te van a servir, y tener la capacidad para dar solución a los problemas. Entre las habilidades para la vida se hablan de habilidades cognitivas, habilidades en cuanto a manejo de emociones y habilidades sociales. Entre las habilidades cognitivas está el aprender a tomar decisiones, resolver los problemas, pensamiento crítico, pensamiento creativo, autoconocimiento, lo cual te va a llevar a desarrollar capacidades para pensar por ti mismo, argumentar tus propios puntos de vista, expresar tus razonamientos. Eso en cuanto a la parte cognitiva. En habilidades para la vida, en el manejo de emociones, está relacionado a la capacidad de la empatía, la expresión emocional, el control emocional, o lo que denominamos autocontrol, desarrollando así la capacidad para comprender a los otros y expresar de una manera positiva tus emociones en un marco de autocrítica. Las habilidades sociales para la vida está la asertividad, la negociación, la tolerancia, lo cual te va a proveer la capacidad para interactuar y negociar y expresar a los otros tus emociones, sentimientos y pensamientos. ¿Para qué nos sirve? ¿En qué nos sirven las habilidades para la vida? Uno, te va a facilitar las relaciones con los demás. Te va a fortalecer tu conciencia del aprovechamiento de tus propios derechos sin negar los derechos de los demás. Te va a facilitar la comunicación de las emociones y la solución de los conflictos de una manera adecuada. Te va a permitir que ayudan al manejo de la ansiedad, la tensión y las situaciones difíciles o novedosas. Entonces, si desarrollas las habilidades sociales, tienes un arsenal de herramientas prácticas que podrás utilizar en determinadas situaciones, en determinadas vivencias que te toquen experimentar, y lo harás de una manera satisfactoria y reduciendo así los momentos de tensión o ansiedad ante situaciones difíciles. Recuerda que cada vez que sonríes se borra una tristeza y se ilumina una esperanza. Es la frase con la cual quiero terminar esta presentación. Espero que la puedas compartir y puedas reflexionar, y más que todo la puedas aplicar a tu vida para que este conocimiento se quede incorporado no solamente en teoría, sino en una forma práctica en tu vida, para que tengas mejores días y días más felices. Gracias.